Perfecto, muchas gracias. Voy a hablar entonces el día de hoy sobre nuevas drogas de abuso. Realmente el tema es muy extenso. Espero poderlo comprimir de la manera más eficiente posible. Eh, Vamos a comenzar entonces con el tema. Estoy poniendo acá mi cronómetro. Eh, Realmente el concepto de nuevas drogas de abuso, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo ha definido como lo que realmente es un uso indebido de sustancias que ya se conocían. El término nuevo no hace referencia a que estén apareciendo cosas nuevas, son generalmente cosas ya muy conocidas. Sin embargo, se les están dando estos nuevos usos en lo que muchos, a mi criterio, erróneamente se conoce como un uso recreativo, realmente consumir sustancias de abuso que pueden ser peligrosas para la salud y poner en riesgo la vida de las personas que las consumen no es un asunto que yo considere recreativo. Pero entonces son sustancias a las que ya se conocían, se le están haciendo modificaciones o se están trayendo moléculas que se usan en el ámbito veterinario y se les están dando una connotación de nuevas, inteligentes, no peligrosas, lo que está generando una gran confusión en los consumidores. Muchas veces se están introduciendo al mercado como alternativas legales a lo que ya convenios internacionales han considerado sustancias ilegales y también se están introduciendo desde el mercado negro en lo que pues no se llama mercado blanco, pero pues para diferenciarlo del mercado negro, que es el uso regular o legal, la prescripción de medicamentos, y entonces esto está involucrando a personas que las compran aparentemente en sitios regulados porque se las prescribió su médico, pero están llegando desde el mercado negro a sitios donde las personas las compran porque creen que son medicamentos seguros y de prescripción. No está corriendo mi presentación. ¿Qué pasará? Listo. Les estaba diciendo entonces que se están vendiendo como alternativas legales, como sustancias seguras, se promueven como no peligrosas, se fabrican sin condiciones de seguridad y se consiguen fácilmente por internet también. Vamos a ver entonces qué grupos ha definido la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. No alcanzamos a hablar de todas, vamos a hablar de las que más información hay en la literatura. Vamos a comenzar con lo que conocemos como los nuevos opioides sintéticos, que están generando gran preocupación a nivel médico y a nivel internacional. La molécula más representativa es lo que se conoce como el fentanil manufacturado ilícitamente. A partir del fentanil, pues el fentanil es un opioide sintético y a partir de él y de la manipulación de la molécula del fentanil, muchas veces se consiguen este fentanil y en países del Asia, llegan pues por múltiples medios de transporte hacia diversos países y zonas en América, América Central, América del Sur y México. Ya vamos a ver una lista publicada en la literatura. Y entonces desde esta molécula del fentanil se manipula y se consiguen derivados sintéticos también hasta 10.000 veces más potentes, como es el caso del carfentanil. Son fáciles de manipular en laboratorios clandestinos y se están ingresando al mercado regular como sustancias, pues como derivados sintéticos del fentanil, pero se están metiendo o se están usando como contaminantes también, según lo que han encontrado las autoridades, en medicamentos de uso corriente, como la oxicodona y el alprazolam. Se cortan que tradicionalmente se cortan para pues obtener un mayor rendimiento y poderlos pues vender.
son muy potentes, ya les decía que el carfentanil es 10.000 veces más potentes que el fentanil y se utilizan por diversas rutas, inyectados, vapeados, fumados, aspirados o en parches transdérmicos. Aquí vemos una lista específicamente para el fentanil y sus derivados sintéticos. Pues aquí este artículo nos muestra, estos son 2 miligramos en peso, no 2 miligramos completos de la sustancia, pero esta cantidad en peso completo son 2 miligramos. Aquí vemos comparado con una pequeña moneda, esta cantidad de un fentanil fabricado ilícitamente puede llegar a matar a una persona. Como les decía, este fentanil y estos derivados sintéticos vienen desde países del sur de Asia y el principal mercado es los mercados ilícitos de los Estados Unidos y Canadá. Entonces, según la literatura, la mayor cantidad de laboratorios que los producen están ubicados en México, manejados por diversos carteles. También hay carteles en Colombia que los fabrican y el principal objetivo es, pues, pasarlos ilícitamente a través de la frontera para que lleguen a diversos mercados en los Estados Unidos. El cuadro clínico característico que producen estos compuestos, pues es el que conocemos: la miosis, la bradicardia, la falla ventilatoria. Voy a pasar rápidamente los videos por cuestión de tiempo. Y pues si tenemos un paciente en el que sospechamos el uso ilícito, el uso pues de este tipo de derivados sintéticos o opioides, recordemos que lo básico, como nos contaba Jesús, es el enfoque inicial, el código toxicológico, el ABCD, y si el paciente tiene depresión respiratoria, pues recordemos que hay que utilizar el fentanil. Los protocolos para la atención de estos pacientes, la administración del fentanil, son los mismos protocolos que están publicados en diversos textos, artículos y revistas. Pues recordemos que el fentanil, la naloxona es un antídoto que tiene una vida media relativamente corta. Pues en los países de Latinoamérica, pues que yo sepa, si algún colega más adelante sabe, no tenemos disponibilidad de la naloxona para uso nasal, como sí se dispone en varias ciudades de los Estados Unidos, que ya las ambulancias de atención prehospitalaria disponen del fentanil para uso nasal, de la naloxona para uso nasal, para atender a los pacientes que se encuentran en condición crítica en la calle y que se sospecha que pueden estar bajo los efectos de estos opioides sintéticos o de otros opioides, de la heroína, de oxicodona, en fin, pero pues que yo sepa, en América Latina no tenemos la disponibilidad de naloxona para uso nasal. Entonces tenemos que, pues llega el paciente, a nivel prehospitalario se le hace su atención cuando llega al hospital, si está en depresión respiratoria, el uso de la naloxona. Como es de vida media corta, entonces recordemos que si el paciente reinicia con la depresión respiratoria después de los bolos iniciales, pues hay que ponerle una infusión. Aquí para una mnemotecnia fácil, la infusión más o menos para 6 horas y pues para reevaluar según la respuesta del paciente, con base en la dosis inicial que el paciente reciba, pues damos una infusión por hora, que son 4 ampollas por hora, si el paciente recibió una dosis inicial, digamos, de 6 ampollas, por hora debe recibir las 2/3 partes de la dosis inicial. Entonces, dosis inicial de 6 horas, cada hora debe recibir en infusión 4 ampollas. Este es un ejemplo como para ilustrar cómo debe hacerse la infusión. Otro de las nuevas sustancias ilícitas que conocemos, el kratom. El kratom pues viene de una planta que es la Mitragina speciosa, es de la familia Rubiácea, que es una planta familiar del café y es originaria del sureste asiático. Se consigue fundamentalmente para uso oral en chicles, licores, cápsulas, polvos, tés. Se vende en internet como una sustancia ilegal. La planta se le han identificado cerca de 25 alcaloides. El más importante de ellos es la mitraginina, que es el 60%
del constituyente, y tiene fundamentalmente tres efectos. Es agonista opioide, es un agonista alfa-2 posináptico y es antagonista de los receptores de serotonina 2A. Aquí vemos una presentación de las que se consiguen por internet, pues cada fabricante o vendedor tiene una cantidad que cada presentación puede tener. Esta, por ejemplo, tiene 15 gramos. En una bolsita de estas pueden venir alrededor, pues hay bolsas de 20, 15, 50, 70 gramos. Pueden tener alrededor de 150, 200 miligramos de mitragynina, que como ya dijimos es el principal alcaloide. Y los efectos inician rápidamente y pueden durar alrededor de 6, 7 horas, pero hay descritos según la cantidad de que la gente consuma hasta de 24 horas. El tratamiento de estos pacientes es de soporte, como ya les decía, tiene efecto opioide y tiene efecto estimulante. Entonces vamos a ver un poco cuál es el cuadro clínico, pues dependiendo de la dosis muy altas son más de 15 gramos, dosis bajas a moderadas de 1 a 5 gramos y de dosis altas hasta que de 5 a 15 gramos, los pacientes entonces pueden presentar mezclas de la sintomatología estimulante y la sintomatología opioide. Pues no vamos a entrar en detalle, pero la gente fundamentalmente consume el kratom en sus diversas presentaciones con dos finalidades, como la interacción social, como socializar y también con el fin de mejorar y tener más deseo sexual, es decir, como una especie de afrodisíaco. Pues dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente, vamos a usar la naloxona, las benzodiazepinas, y pues hay casos reportados de muerte, de intoxicaciones graves con falla renal, rabdomiolisis, hepatotoxicidad, en fin. Dentro del grupo de las benzodiazepinas, entonces también tenemos benzodiazepinas que no son las que conocemos tradicionalmente, se conocen como nuevas benzodiazepinas, realmente no son nuevas, pero se empezaron a detectar en el mercado el uso de benzodiazepinas que se usan pues son de uso veterinario. A partir de estas de uso veterinario, entonces empezaron a aparecer otros derivados de ellas mismas. Como les decía, la primera que se detectó por algún caso que llegó a un hospital en Europa fue el pirazolam en el 2012. No quiere decir que se estaban usando apenas, se empezaron a usar en el 2012, pero el primer caso detectado a nivel hospitalario y forense fue con el pirazolam en el 2012. A la fecha están descritas en la literatura más de 20 derivados que, pues como les decía, generalmente vienen desde el uso veterinario y de la manipulación de esta para encontrar otras moléculas. Obviamente no tienen no están indicadas para uso humano, no se conoce su verdadero comportamiento farmacocinético, lo que se conoce del comportamiento clínico viene de los casos que han consultado a los hospitales y que se han encontrado porque se han hecho análisis post-mortem o análisis especializados en los hospitales o por las agencias reguladoras cuando llegan casos muy graves a los hospitales. Esta es la lista, que aquí lo que se conocía publicado hasta el 2017. Y esta es una lista de más o menos 25 moléculas, 24 o 25 moléculas. Aquí está la potencia en comparación con el diazepam. Vemos que hay compuestos muy potentes. La dosis es muy baja, 0.2 a 0.4 miligramos en comparación con el diazepam, pero vemos que no se conocen su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico para la mayoría de ellas. Hay una de vida media muy larga, como por ejemplo el norflurdiazepam, que se le ha encontrado una vida media de 121 horas. El fluoromazepam de 106 horas, en fin. El cuadro clínico, pues el toxidrome típico sedante, que conocemos para las otras benzodiazepinas, esto pues a partir de lo que se ha encontrado en los casos de la literatura, y muy importante del tratamiento, entonces la descontaminación, se recomienda carbón activado solo si ha transcurrido menos de 1 hora y la persona tuvo exposición a un xenobiótico, una coingesta con un xenobiótico que esté poniendo en riesgo la vida.
Jesús hablaba un poco más atrás sobre antídotos y en alguna de las tablas que mostró o de los comentarios que hizo el flumacenil. El flumacenil no es un antídoto que se considere o que esté indicado de uso rutinario para las intoxicaciones por benzodiazepinas. Sabemos que el flumacenil como antídoto tiene una vida media muy corta, que si el paciente es un consumidor crónico de benzodiazepinas, ponerle flumacenil lo puede meter en un síndrome de abstinencia, que un síndrome de abstinencia agudo puede tener manifestaciones graves en pacientes, por ejemplo, cardiópatas. Y definitivamente el flumacenil está contraindicado si el paciente de base tiene una epilepsia, si el paciente ha ingerido sustancias que puedan tener potencial deliriogénico o potencial convulsivante, como los antidepresivos tricíclicos, otros estimulantes. Entonces, rutinariamente no está indicado el uso del flumacenil en estos casos. Ya hablando de otro tipo de compuestos, entonces vamos a hablar un poco sobre alucinógenos. Dentro de los alucinógenos tenemos dos grandes grupos, los que conocemos como disociativos, en los que está la ketamina, la salvia divinorum, la fenciclidina, y tenemos los que son de corte serotoninérgico, donde tenemos dos grandes grupos, los derivados del indol, donde está el LSD y la psilocibina, y los que conocemos como tipo fenilalquilaminas, donde están el éxtasis, el MDMA, los del grupo del 2CX, que son muchos derivados, y los que conocemos como las fenilisopropilaminas, donde están los DOPS y los DOMS. La molécula de la feniletilamina es una molécula que se manipula muy fácilmente en el laboratorio. Hay más de 180 compuestos derivados descritos de la manipulación de la molécula. Ahí está pues la lista. Dentro del compuesto de lo que conocemos como los 2CX, donde al menos en Colombia el más famoso es el 2CB, que lo conocen como cocaína rosada, que no tiene nada que ver con la cocaína, tampoco es rosado en su acepción original porque el color rosado es un colorante que alguien le adicionó como para darle, no sé, más estatus o como para mostrar algo diferente, pero tampoco tiene nada que ver. Pero en mi país se conoce como cocaína rosada, repito, no tiene nada que ver con la cocaína, el color rosado es un colorante que le adicionan. Son compuestos que se ponen, se impregnan en papelitos o en gomitas para que la gente, las gomitas para que las personas las chupen o para que se absorban por la vía, pues por la mucosa. Muchas veces la gente se los mete entre los párpados, se los pone debajo de la lengua y tomados, por ejemplo, si alguien se comiera la gomita, en vez de chupársela, por vía oral, pues desde el estómago, desde el intestino, se absorben muy mal. Por eso entonces se ponen sobre las mucosas, ojos, sublinguales, etcétera. Miren aquí, por ejemplo, dice que esto es no son para consumo humano. Advierten pues como eso, como si eso fuera como suficiente para algunos consumidores. Son potentes alucinógenos, tienen efecto agonista sobre el receptor 2A de la serotonina. Vienen, como les decía, se inactivan por la vía oral, pues cuando la persona se los toma, por eso son para poner sobre las mucosas. Tienen un potente efecto simpático-mimético y serotoninérgico. Cuando a la molécula que les mostré le adicionan un grupo bencil, se incrementan significativamente los efectos alucinógenos, y cuando les adicionan bromo o yodo, tienen un alto efecto estimulante y cardiotóxico. El cuadro típico es el que conocemos: hipertensión, taquicardia, hipertermia, arritmias, rabdomiolisis, midriasis. Y desde el punto de vista del manejo, pues miren, esta es una lista que publicaba algún artículo sobre el uso de estos derivados anfetamínicos. Las convulsiones son una de las manifestaciones más llamativas. La hipertermia, la rabdomiolisis, el daño renal e incluso casos de muerte en sobredosis.
ya está muy cercano la finalización del tiempo, voy a ir rápidamente. Tratamiento pues específico de soporte, benzodiazepinas, y cuando los pacientes no responden al tratamiento inicial, porque la agitación puede ser bastante, voy a mostrar rápidamente unos videos de paciente con un toxidrome serotoninérgico, la hiperreflexia. Los tics que estos pacientes pueden tener, bueno, qué pena se alcanzamos a ver. Las mioclonías que pueden tener estos pacientes. Y como les decía, entonces, el tratamiento es fundamentalmente de soporte, tomar un electrocardiograma, muy importante medir la función renal, controlar la temperatura, las convulsiones, y si el paciente, pues las benzodiazepinas son muy importantes en el manejo de estos pacientes, y si la agitación o las convulsiones son difíciles de controlar, muy persistentes, hay que echar mano de la intubación y los relajantes neuromusculares. Ya casi para finalizar, entonces, los agonistas sintéticos del receptor de cannabinoides, lo que se conoce como, pues, se empezaron a describir su uso en Europa en el 2006, se conocen como Spice, K2 o Dream, fundamentalmente se fuman, son la fubinaca, la pinaca, la vinaca, son compuestos sintéticos que tienen hasta 90 o 100 veces más afinidad por el receptor de cannabinoides. Se han descrito cuadros de agitación bastante extremos. El paciente refiere una sensación de estar muy energizado. También se han descrito cuadros psicóticos, ideas de despersonalización, paranoia, deterioro del estado de conciencia, depresión respiratoria, y lo típico como náuseas, vómito, pues lo típico de los cannabinoides, inyección conjuntival, náuseas, vómito, como manifestaciones de la intoxicación por estos compuestos. El tratamiento es de soporte. Ya para finalizar, las sales de baño son derivados sintéticos de la catinona o catinonas sintéticas. Recordemos que está la catadulis, que es una planta que tiene efectos estimulantes, pero estos son sintéticos, se conocen como en el mercado miau miau por los consumidores como miau miau, Memcat, Vanilla Sky, Energy One. Fundamentalmente tienen 3 compuestos que son los que producen los efectos: la mefedrona, la metilona y la metil en dioxipirovalerona. Son relacionados estructuralmente con las anfetaminas, tienen efecto IMAO y bloquean el transportador de aminas. Por eso, entonces, los efectos que se ven en los pacientes, dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos, se usan por todas las rutas, enemas rectales, se inyectan, los envuelven en papel, el compuesto lo envuelven en papel de cigarrillo, lo que se conoce como bombing, se aspiran por la ruta nasal, es decir, por todas las rutas. Entonces producen cuadros de estimulación, euforia, empatía, pérdida del sueño, cuadros psicóticos, paranoides, mialgias, espasmos musculares, anorexia, dolor torácico, y el tratamiento es de soporte, buena hidratación, benzodiazepinas y antipsicóticos. Estos compuestos en general entonces pueden producir cuadros atípicos. Muchas veces los consumidores mezclan o piensan que están comprando X o Y sustancia en el mercado negro, pero pues les pueden estar vendiendo otras, como las que les acabo de mostrar, como mecanismo de enganche. El consumidor experimenta unos efectos que le gustan y entonces busca repetir la exposición. No existen pruebas de laboratorio específicas. Muchas veces, muchos de los diagnósticos que se han hecho es porque los pacientes han tenido cuadros graves o han muerto, entonces se hacen análisis forenses y se encuentran esos compuestos. Se consiguen fácilmente en la Deep Web. Se venden, como les conté, como sustancias, como alternativas legales a otras que están catalogadas como ilegales por las agencias reguladoras, y en general el tratamiento es de soporte. Hay que estar pendiente. Yo ya he tenido algunos casos de
atendidos en el servicio de urgencias de este tipo por este tipo de sustancias y los pacientes llegan con cuadros muy atípicos, pensando que consumieron una cosa, han consumido otras de este tipo de compuestos y pues hay que estar muy pendiente de pensar que los pacientes llegan con estas nuevas sustancias para poderles ofrecer el tratamiento más adecuado posible. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.